Buenas tardes, amigos de Facebook. Estos días, como ocurre todos los años, surgen los comentarios y las publicaciones sobre términos como ateo, equinoccio, la culpa a la Iglesia Católica, o sea, una serie de conceptos, el dios Mitra, el sol invicto, en fin, una cantidad de técnicos y de personas formadas que dan su opinión al respecto. Y evidentemente, cuando se tiene un poquito, no mucha, un poquito de formación sobre estos temas, pues claro, tú ves descaradamente la desinformación que hay, la falta de conocimiento, la incultura y sobre todo el atrevimiento. Porque cuando yo no sé sobre un tema y callo y escucho, bueno, estoy siendo prudente. Pero cuando yo no sé sobre un tema y además me arriesgo a decir barbaridades, pues entonces ya me convierto en un elemento indeseable desde el punto de vista social. Que veas 4 cositas en internet no quiere decir que domines una materia. ¿Por qué? Porque para dominar una materia hay que tener una formación continua durante muchísimos años, durante mucho tiempo. Y a mí me demuestran que no la hay. Yo voy a intentar con este vídeo aportar un poco, aunque esto evidente daría para horas y horas y horas de vídeo, a apuntar un poco, a tratar de que la gente se formen. Yo tenía un profesor que decía, la obligación nuestra, era un internado, decía, la obligación nuestra es enseñaros a aprender, porque nosotros somos muy limitados y nosotros os podemos enseñar lo que sabemos, pero el tiempo continuará evolucionando y vosotros tendréis que manteneros a la vanguardia de los conocimientos. Y eso es lo que yo intento hacer a diario en un tema que siempre me ha apasionado mucho. El por qué no preguntármelo. Pero ha habido 2 temas que me han apasionado mucho. Una, la enología, que sí que tengo bastante formación reglada y académica al respecto, son mis estudios de base. Y a posteriori me ha preocupado mucho pues lo que ha sido el tema de religiones en general y de filosofías de comportamiento humano. Bien, dicho esto, trataré de centrarme un poquito en el tema en cuestión. Estamos en Navidad, mañana es Nochebuena y pasado día 25. Vale. Hay quienes dicen que si la Navidad no se corresponde, que si fue la Iglesia Católica la que se acogió a las fiestas paganas. Error. Vamos a ver, os cuento. La cultura rumana, la religión era una religión politeísta, como todos debéis saber, es decir, con muchos dioses. Un dios muy importante para ellos era el dios Mitra, que se celebraba a comienzo del invierno. Normalmente las fiestas saturnales, que le llamaban, primero por el dios Saturno, ahora volveremos al dios Mitra,
las Saturnales, que eran ellos tenían un festejo en cada comienzo de equinoccio, que como todos sabéis hay 4 equinoccios que son los 4 cambios de estaciones. Bien, en el equinoccio de verano, de invierno, que como todos sabéis comienza el 21 de diciembre, con motivo de ese cambio de equinoccio se celebraban las fiestas saturnales en honor al dios Saturno, que normalmente comenzaban sobre el día 20 y acababan sobre el 23. ¿Vale? Ese es el equinoccio de comienzo de invierno, del cambio de estación. Muy bien. Una vez que terminaba el 23, claro, a partir de ahí hay un refrán, al menos en Andalucía se dice mucho, dice que en Santa Lucía acortan las noches y agrandan los días. Es cuando empiezan a sumarse horas de sol. O sea que el solsticio de invierno ya va sumando horas de sol. Bien, el día 25 celebraban la fiesta del dios Mitra, una vez que ya el 23 habían terminado las Saturnales, las del dios Saturno. El dios Mitra para ellos era el sol invicto. ¿Por qué el sol invicto? Porque era el comienzo de la vida del sol. Los días empezaban a crecer, había más horas de sol y para ellos lo celebraban así. Bien. El cristianismo nace con Jesús de Nazaret y no nace como religión, porque en el mismo día que murió Jesús de Nazaret, pues era como hoy para nosotros, podía ser un líder, como un líder social, como, pues no sé, Che Guevara, José Martí en Cuba, o cualquier otro Lenin en Rusia. Era un luchador por los derechos y la igualdad, sobre todo de los más débiles. Quien quiera indagar en la vida de Jesús, hay una bibliografía extensísima, no solo en los evangelios canónicos, que ahora hablaremos de ello, por qué se llaman canónicos, sino que hay miles de escritos que últimamente, en los últimos 50, 60 años, se han enriquecido mucho con el tema de los rollos del Mar Muerto y los manuscritos de Nag Hammadi, amén de muchísimas otras publicaciones y estudios sobre el Jesús hombre. Un hombre que proyecta una corriente filosófica en base a unos principios como son la igualdad, el amor, la paz, la fraternidad, o sea, lo que hoy siguen siendo verdaderos valores y que a posteriori han seguido pocas personas. Bien, se crearon pequeñas comunidades autónomas, entre ellas, no tenían nada que ver unas con ellos. Cada uno tenía, como cualquier asociación que se crea a día de hoy, tenía un portavoz que en el griego episcopa, de ahí episcopal, es eso, es portavocía, representación, y ahí salieron esos portavoces que ellos le llamaban obispos. Eran pequeñas comunidades. Evidentemente, cuando eso ya estaba formado por un grupo de seres humanos, pues cada comunidad, digamos, que evolucionaba en una dirección determinada, en un sentido determinado. Bien, estamos hablando de comunidades que defendían la filosofía y el compromiso de Jesús de Nazaret como proyecto de vida. Nadie hablaba de religión, ni era religión, ni nada de nada.
Vale. ¿Cuándo llega esto a convertirse en religión? Esto llega a convertirse en religión cuando, después de muchas persecuciones, el emperador Constantino I el Grande dice la historia que es muy influenciado por su madre a posteriori después fue Santa Elena, la que encontró la auténtica cruz de Jesús, según nos dicen incluso estudios profundos de arqueología, de antropología, de historia y de indagaciones. Bien, Constantino emite el Edicto de Milán en el cual dejan de ser perseguidos los cristianos. Los seguidores de ese Jesús de Nazaret dejan de ser perseguidos. Y entonces esas comunidades continúan evolucionando. ¿Qué ocurre? Que Constantino fue el constructor, el reconstructor del Imperio Romano. El Imperio Romano tenemos que saber que se había dividido en 4 tetrarquías. Quedaba Roma, Hispali, o sea, lo que era la península ibérica, las Galias, Francia y Germania, ¿vale? En cada uno mandados por un emperador tetrarca. Bien, Constantino, a base de lucha con unos y con otros, consigue unificar el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano no acababa de estar unificado, si bien política y geográficamente, pero religiosamente no. Porque evidentemente estaba el descuergue de los cristianos, de los seguidores de Cristo, y no se completaba ese bloque, digamos, unificado que él quería. En comunicación con el obispo Osio de Iberia, de Córdoba concretamente, de lo que después sería España, pues deciden pues unir a todas las pequeñas eclesias, estas pequeñas asociaciones, eclesias viene también del griego, que son reunión del pueblo, reunión de comunidades del pueblo, y convocan el concilio de Nicea. Estamos hablando del año 325. Jesús de Nazaret llevaba ya 325 años muerto. Bien, en el concilio de Nicea acuerdan unificar todas estas comunidades que se quisieron unir, porque hubo muchas que no quisieron y se mantuvieron con su forma de funcionar y llevar la filosofía de Jesús de Nazaret como ellos creían que tenía que ser. Bien, las que se fusionan son los que deciden una serie de dogmas de fe, como por ejemplo seleccionan las escrituras. Estas son verdad porque nos interesa y va a nuestro credo, y estas son mentiras porque no nos interesa. Hubieron allí obispos que se posicionaron muy en contra y otros muy a favor. En el concilio de Nicea es donde nace o divinizan a Jesús de Nazaret. Lo nombran Dios, vaya. ¿Qué ocurre? Que como estábamos rompiendo una religión politeísta y estábamos intentando hacer una religión monoteísta, ahí había algo que se escapaba. Porque ellos decían, bueno, aceptamos la religión judía, como decía, que aceptamos pulpo como animal de compañía. Aceptamos la religión judía, que habla de un solo Dios. Pero en ese monoteísmo, ¿dónde
marcamos a Jesús de Nazaret. Entonces, cuando se sacan el misterio de la Trinidad. Padre, Dios, el que crea. Hijo, Jesús, el creado, a través de la energía del Espíritu Santo. Y ya tenemos ahí el primer cacao formado. Ese cacao después se va a base de una serie de reglas, se va consolidando, hasta que de alguna forma queda un poco concebida la idea, unos siglos después, en el Concilio de Constantinopla, que convoca el emperador Teodosio, también español. Os recuerdo que hubo 3 emperadores romanos que eran de Iberia. Trajano, Adriano y Teodosio, ¿vale? Bueno, pues este Teodosio es el que configura ya, digamos, la estructura básica de la Iglesia universal romana. Por eso se llama católica, porque la palabra católica significa universal. Bien, ellos son los que crearon, no la Iglesia católica, nombraron a Jesucristo Dios, no. Ya en la fundación de la Iglesia Católica, ya en Nicea, aceptan y deciden la divinidad de Jesús. Estos que dicen, no, perdón, hay que ser riguroso y hay que ir a la historia. Y hay que estudiar, leer, y hoy tenemos la mayor biblioteca documental que nunca el hombre pudo soñar en Internet, con cosas ciertas y cosas inciertas. En esta materia, en cristología y más concretamente en Jesús, digamos, hombre, el Jesús histórico que se le llama, tenemos en España una de las mentes más brillantes y uno de los expertos más importantes a nivel mundial, que es Antonio Piñero. En la Universidad Complutense, catedrático de la Universidad Complutense, que se puede leer, que hay miles de conferencias en YouTube de él, que hay miles de estudios, que fue dentro de los manuscritos de Nag Hammadi y de los rollos del Mar Muerto, él fue uno de los que formaron parte del equipo de investigadores que se dedicaron al tema. Y es una persona docta, muy instruida y muy fácil de escuchar y de entender. Bien, continuamos un poco con esto. ¿Qué ocurre con el tema de evangelios canónicos? Pues que si tú, la Biblia, lo que llamamos Biblia, que tanta gente desprecian y tal, vamos a ver, los 5 primeros libros, el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, esos 5 libros son la historia del pueblo de Israel, ¿vale? Forman parte de la Torá judía. Hay libros importantes que el concilio, el nacimiento de la Iglesia Católica no quisieron meter y son importantísimos e interesantísimos, que sí que están en la Torá, que es el libro de Enoc, por ejemplo. Hay una cantidad de evangelios tremendos, de Tomás, de María Magdalena, de Felipe. Hay una cantidad de evangelios con el mismo fundamento histórico que los demás, porque estamos hablando de que son documentos históricos. La historia no se escribe en el día a día como hoy con los medios que hay, con tanta prensa y tanto eso, pues la historia, digamos, que sí que se puede seguir día a día. Pero en aquel entonces no. La historia siempre han sido transmisiones de padre a hijo, de generación a generación, hasta que una persona que sí que sabía escribir y tal, lo plasmaba. En el caso de Jesús, pues tenemos a
aparte de las crónicas, evidentemente, del Imperio Romano, que no quedan muchos, porque por desgracia en el gran incendio de la biblioteca de Alejandría se perdieron muchísimos documentos. Pero sí que tenemos a Filón de Alejandría, por ejemplo, sin ir más lejos. Tenemos a Josefo, a Flavio Josefo. Tenemos ahora no me vienen algunos a la cabeza. Tenemos a Plinio. En fin, hay mucha gente, muchos historiadores de aquella época que han escrito sobre Jesús, sobre Herodes y sobre todo lo que hubo. La historia más importante que hay, ¿cuál es? La arqueológica, los estudios arqueológicos, porque es lo verdaderamente testable y no manipulable. Se han hecho estudios sobre el ADN de Jesús partiendo de la sangre que hay en la sábana santa de Turín y comparada con la del lienzo de Oviedo, que lo tenemos en España, en el cual los estudios primeros que se hicieron, lo primero y más importante que se descubrió es que era la sangre del mismo grupo sanguíneo, que además es una sangre muy rara. Dicen los expertos que de cada 1000 personas, uno tiene ese grupo sanguíneo. Y coincide el de la sábana santa de Turín con el del sudario de Oviedo. A partir de ahí ha habido una serie de estudios de arquitectura genética y se ha llegado a la comunidad primigenia judía a la que pertenecía Jesús, al grupo concreto que en la actualidad creo que son unos pocos de miles de personas los que hay. Como veis, esto es muy complejo. Esto no se puede resumir y darle una patada a todo y decir, no, porque los curas y la iglesia se inventaron esto y se inventaron lo otro y se inventaron las fiestas de Navidad y no sé qué. No. Todo tiene su porqué. En el tema de que si la Navidad no fue el 25 y tal, correcto. Vamos a ver. Pero ni siquiera el año de nacimiento de Jesús. Ni siquiera el año de nacimiento de Jesús. Cuando se hace el paso del calendario juliano al calendario gregoriano, el Papa encarga el estudio a Dionisio el Exiguo, un fraile. Y este fraile comete una serie de errores en los cálculos tremendos, porque él empieza a medir el tiempo como se medía en aquel momento, que era la fundación del Imperio Romano por Rómulo y Remo. La fundación de Roma. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se hacen estos estudios, el número 0 no existía aún, porque el número 0 lo descubrieron o lo crearon los árabes. O sea, que si nosotros empezamos en el punto de partida a andar, empezamos en el 0. Y cuando hemos andado 1 kilómetro, entonces estamos en el 1. Hemos andado el kilómetro 1. Los años son iguales. Nosotros vamos a terminar ahora el año 2022. Primero fue el 1, después fue el 2, pero del 0 al 1, como el 0 no existía, ese año Dionisio el Exiguo no cuenta con él. Después hubo un emperador que ahora mismo se me va el nombre, no me acuerdo, que tuvo 2 reinados con 2 nombres distintos, pero fue el misma persona. ¿Qué ocurre? Que uno de los reinados, que fueron 6 años, Dionisio no lo contempla. ¿Vale? Dionisio no lo contempla. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un déficit de 7 años entre el año 0 y esos 6 años
que Dionisio el Exiguo no contabiliza. Con lo cual, Jesús, que evidentemente, en teoría, si empiezan a contar el año 1, o sea, el momento 1 del nacimiento de Jesús, quiere decir que Jesús no nació ahí, sino nació 0 y menos 6 más. Luego Jesús nació el -7 de la era cristiana. Quiere decir que hoy deberíamos de sumarle a nuestro 2022 7 años. Y estaríamos en 2029. Y ahí estaríamos correctos con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús después sí que muere, sale a la vida pública con 30 años, muere con 33. Pero claro, en esos 33 no se están contando esos 7 años, que ya Jesús los tenía de vida como hombre. ¿El 25? No, nació el 25. Es una realidad histórica y que se ha estudiado y que está más que comprobada y más que testada. Jesús nace en primavera. Unos dicen que en mayo, otros los que más se acercan sobre el 17 de abril. Esa es la fecha verdadera del nacimiento de Jesús. Los pastores estaban en el campo, estaban con su hoguera, cuidando el ganado. Eso en aquellas regiones sería imposible pensarlo en el 25, porque es el comienzo del invierno y un frío tremendo. ¿Qué ocurre? Que Constantino, como no quiere romper toda la tradición pagana, y lo que intentó, y de hecho lo consiguió, metió como cuña a la Iglesia Católica Romana para que fuera la Iglesia universal de todo el Imperio Romano, fue jugando con las creencias de la gente y fue de alguna forma como retirando la religión politeísta e introduciendo la monoteísta y haciendo coincidir con ciertas fiestas paganas, fiestas ya católicas, no cristianas, porque la gente confunde Cristo, Jesús de Nazaret, Iglesia Católica. No es lo mismo, amigos, no es lo mismo. Jesús de Nazaret fue un hombre nacido de María, hijo de José, con 3 hermanos más, 3 o 4 y 2 hermanas. Ese es el Jesús histórico. Y eso hay mucha documentación que se puede y que hay que molestarse en estudiarla y en verla. El Jesús Dios comienza a partir del año 325. Y entonces empieza la Iglesia Católica. Y después la Iglesia Católica se subdivide en las iglesias ortodoxas cuando se separa la de Occidente y la de Oriente. En los dos cismas. En el cisma de Oriente y Occidente. Y después nace el luteranismo, se separan otra vez las iglesias protestantes, los ingleses, el señor que se quería casar con Ana Bolena teniendo otra esposa que no le permitía, crea la iglesia anglicana y se separa de Roma. O sea, un sinfín que es la historia del mundo. La historia de la humanidad. Navidad. Que la gente, que hay quien celebre bueno, las Saturnales no tienen sentido que las celebre nadie porque el dios Saturno, yo creo que los dioses tanto de la mitología griega como de la mitología romana o digamos greco-romana, yo creo que eso ya lo hemos superado. El dios Mitra, no creo que nadie se ponga a celebrar las fiestas del dios Mitra porque no le veo sentido. ¿Qué ocurre? Que si Mitra era el sol invicto,
Pues al señor Constantino, al emperador Constantino, le vino de putísima madre. Ahora el sol invicto, el sol de la vida, es Jesucristo. Es el Dios de las tres personas. Claro, si os dais cuenta, por ahí en medio entran muchos que dicen, no, yo es que mi ateísmo, pero vamos a ver, ¿qué tipo de ateísmo es el de usted? Teo es el que dice que existe un Dios. Poliateo, politeo, de politeísmo es el que dice que existen muchos dioses. Y ateo es el que dice que no existe ningún Dios. Mirad lo que os voy a decir. Yo personalmente pienso que están todos equivocados. Pero yo que pienso que están todos equivocados, y el que más equivocado está, creo yo que es el ateo. Fijaros lo que os digo, ¿eh? ¿Y qué argumento utilizo yo para decir esto? Pues muy sencillo. Dios, Alá, Yahvé, Elohim, llamadle como queráis, todas las denominaciones que se le han dado a Dios, son términos lingüísticos. Cada término tiene que tener un concepto, ¿vale? Cada término tiene que tener un concepto. Sea tangible o no tangible. Este término es una tabla de corte. Es una tabla, es tangible, la podemos ver. Vale. Término, tabla. Concepto, es un utensilio para cortar y tal. Ahora nos vamos al término de Dios. Ya os digo, digáis Jehová, Elohim o como le Yahvé, como le queráis llamar. ¿Cuál es el concepto de Dios? ¿Alguien ha visto a Dios? ¿Alguien ha contactado con Él? ¿Lo ha podido tocar? ¿Ha podido hablar con Él? Aparte de las 1001 fantasías, igual que las 1001 noches que escuchamos por un lado y por otro, realmente ustedes observan cada vez hay menos apariciones. En los tiempos modernos no se hablan de apariciones, la Virgen no se aparece a nadie, incluso el tema de ufología de extraterrestres, cada vez hay menos avistamientos, cada vez hay menos historias. Y aquí, lo real y verdadero, hasta ahora, digo hasta ahora, porque cuidado lo que voy a decir después, ha sido la física clásica. Y la física clásica es que la materia, principios de la termodinámica, la materia y la energía ni se crean ni se destruyen, se transforman. O sea que aquí en la Tierra estamos todos los átomos y todos los electrones que hubo en un principio y evolucionando. El ateo que dice yo soy ateo, yo siempre le pregunto lo mismo. ¿Qué concepto de Dios es el que tú niegas? Le dice todos. ¿Tú cómo vas a negar todos? Cuando la física cuántica está dando pasos agigantados y se está viendo cómo las partículas, los fotones, que son las partículas más veloces y que todavía no se ha podido superar esa velocidad, están demostrando hechos como la ubicuidad, el estar en varios sitios a la vez la misma partícula. Y eso nos está viniendo de mano de la física cuántica, que está en pañales. Cuando se habla del bosón de Higgs, no se habla del momento del Big Bang. Cuidado que cuando hablamos del Big Bang, hablamos del Big Bang de nuestro universo. Hablamos de instantes antes del Big Bang, milésimas de segundo antes del Big Bang. Pero del Big Bang en sí, ahí no hemos llegado todavía. Ya hay un físico teórico que está diciendo que aunque consigamos llegar al Big Bang, únicamente vamos a llegar
al comienzo de nuestro universo y al final de otro Big Bang anterior. O sea, que un universo se acaba y empieza otro. Estamos hablando de a día de hoy. En 2022 son los estudios que hasta ahora hay. Se está hablando de los multiversos. Se está hablando de la teoría de cuerdas vibrantes. Estamos llegando a situaciones en que se está demostrando que todos somos vibraciones, que somos energía en continuas vibraciones y que posiblemente existimos multitud de universos paralelos. Hasta hace poco se pensaba que los universos son planos. En nuestro sistema solar está el Sol en el centro y los demás planetas, igual que si fueran los electrones alrededor de un núcleo, van en órbitas planas. Y eso es astrología, eso es ciencia. ¿Cómo empieza todo? ¿Quién, qué o cómo comienza todo? Si hay alguien que lo sepa aclarar, ese tío no es el premio Nobel. Ese tío sí que lo nombramos Dios directamente. Yo voto. Pero el comienzo de todo, ¿cómo le vamos a llamar? Como ustedes quieran. A mí me da igual. El término lingüístico que utilicéis, a mí me da igual. Yo, mientras no venga nadie que me diga otro término más correcto, yo voy a seguir llamándole Dios. Que no tiene nada que ver, si os dais cuenta, con lo que dicen las religiones. Y las meto todas. Ese Dios con características humanas. Ese Dios que es bueno, que es bondadoso, que es justo. Si Dios tuviera ese poder infinito y fuera todas esas cosas, no habría hambre, niños destrozados, guerras, odios entre hermanos, enfermedades. Porque si a mí me dicen, no, Dios tal y Dios es tal y no sé qué y nos da libertad, por eso nos podemos pegar guantazos unos y otros y matarnos porque Él nos da la libertad. Pero al final, vamos a ver, al final, ¿qué final? Al final, ¿qué final? Porque todos los que han finalizado se han ido, aquí no ha vuelto ninguno. Y yo tengo 2 o 3 amigas concretamente que estoy convencido que hubieran vuelto a decirme, Manolo, si se pueden conectar del plano en el que ya estén con el plano nuestro. Eso es otra cosa que no sabemos. Porque a la hora de la verdad no sabemos nada. Si usted no sabe nada, ¿cómo se atreve a negar o a afirmar? Usted no me puede a mí afirmar y demostrar la existencia del Dios que dicen las religiones. Porque eso es creencia y es fe. No es ni espiritualidad, que la gente confunde espiritualidad con religiosidad y creencia. No. Estudien más, fórmense más, aprendan lo que es espiritualidad. Dios está dentro de nosotros y lo proyectamos hacia afuera. Pero qué mal lo proyectamos, amigos. Qué mal lo proyectamos. Y yo tengo algunos amigos en Facebook que son doctores en ciencias y me dicen, yo soy ateo. Mira, que me lo diga un filósofo, pues no sé. Pero que un doctor en matemáticas
o en física, o en química, me diga yo soy ateo. No. Termina la frase y di, yo soy ateo respecto al Dios que a mí, o los dioses que a mí me marcan las religiones. Pero tú, como científico, tú no puedes negar, es imposible que tú puedas negar la existencia energética. Física creo que no, pero ¿por qué no también? De ese principio. Que ese principio es el menos infinito. En términos matemáticos. Llegará el día que Dios sea una ecuación matemática. No lo vamos a conocer ninguno de los que estamos aquí, ni 400 generaciones más. Pero, amigos, yo deseo a todos una muy feliz conmemoración, aunque no sea en su fecha, del nacimiento del primer hombre justo, honesto, socialista, si queréis. Porque la filosofía de Jesús es social. La filosofía de Jesús es social. Bueno, pues yo estoy orgulloso de ser su seguidor. El que crea que es Dios, lo respeto, porque se merece todo mi respeto. El que crea que no era Dios, también lo respeto muchísimo. Entre ellos posiblemente, o seguramente me encuentro yo. Pero no mezclármelo con el ateísmo, por favor. Ateísmo es negación de la existencia de un Dios. Y Jesucristo lo nombraron Dios los hombres. Jesucristo lo nombramos Dios nosotros cuando llevaba 325 años felizmente muerto y descansando en la eternidad. Ese era mi Jesús de Nazaret. ¿Por qué lo admiro? ¿Por qué lo sigo? ¿Por qué lo quiero? Porque me enseñó que había que dar de comer al hambriento, había que dar de beber al sediento, había que dar posada al peregrino, vestir al desnudo, ayudar al enfermo, enterrar a los muertos, visitar a los que están en la cárcel y a los que están perseguidos por la justicia y 1000 cosas más. Y que nos amáramos los unos a los otros como Él nos amó, como hermanos. Porque como bien dijo Él, todos somos hijos de un mismo Padre. Fijaros qué importante es eso. Todos somos hijos de un mismo Padre y hermanos entre nosotros. Y cuando digo todos, digo los seres humanos, los animales humanos Homo sapiens, los animales no humanos, las plantas, todo lo que tiene hálito de vida. Todo que no sabemos respetar. No sabemos ni respetarnos a nosotros. Y pido por favor que cuando alguien haga una publicación en Facebook sobre esta materia o sobre cualquier otra, que primero tenga formación suficiente y documentación para atestiguar lo que dice. Yo muchísimas veces contesto con enlaces a páginas o con enlaces a vídeos o con enlaces a 1000 cosas que hay, porque ya digo que tenemos la biblioteca más grande que el hombre pudo soñar en Internet, y lo que hay que molestarse, estudiar y aprender y después hablar. Si llevas la palabra por delante, es como si llevas el carro por delante de los bueyes. Error. No me hable del dios Mitra, no me hable de las Saturnales, no me hables de cosas que yo ya las he dejado atrás hace muchos años. ¿Qué pretendes? ¿Ridiculizar a quién? ¿A la iglesia y a los curas y a esa gente?
tú no te preocupes, ellos se ponen en ridículo a diario continuamente, empezando por la Conferencia Episcopal Española. Ellos se ponen en ridículo automáticamente. No hace falta que tú les ayudes. Que lo que quiere es pisotear el nombre de Jesús de Nazaret, tampoco te preocupes. Si es lo que ha hecho la Iglesia Católica, Apostólica y Romana desde que se fundó. Pisotear, manchar y ensuciar el nombre de Jesús de Nazaret. El ser más digno que ha nacido en este planeta. O al menos que yo sepa. No hace falta. Atácalos a ellos. Que seáis felices. Como decían cuando yo era pequeño y me contaban los cuentos, que comáis perdices. Recomiendo que no, porque para comer perdiz hay que matar, y yo estoy muy en contra de matar todo lo que sea vida. Comed turrón y cosas buenas. Los diabéticos como yo, mucho cuidado con el azúcar. Y ya está. Ya tenéis ahí otro vídeo de los que no ve nadie, pero que yo me quedo más ancho que pancho. ¿Vale? Porque al menos he dicho lo que pienso. Ya alguien me escuchará, aunque sea dentro de 300 años. Feliz Navidad, feliz conmemoración del nacimiento de Jesús de Nazaret. Si queréis, feliz comienzo del solsticio de invierno, y ya os adelanto la felicitación par de primavera, par del verano y par del otoño, el 21 de septiembre del año que viene, que esperemos que esté mejor que hoy. Y bueno, y si queréis que os felicite también por el día de 25 de Mitra del Sol Invicto, pues también. ¿Por qué no? El sol es la vida nuestra. Tanto que los antiguos aztecas creían que era Dios. Qué enano es el hombre. Qué ignorantes somos. Pero no te hagas más ignorante de lo que ya en sí eres, por favor. No demuestres la ignorancia, aunque la tengas. Yo procuro demostrarla lo menos posible. Un beso para todos. Feliz Navidad.